Es una primera, en definitiva no va a ser la última vez que conversemos. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Suerte. 11 de la mañana con 31 minutos. Vámonos rápidamente hasta la sede del Tribunal Constitucional. Inicio del año inaugural de esta ente regulador. Veamos. ¡Viva el Perú! Y efectivamente, Noelia TV Perú transmitiendo en vivo desde la sede Asiento, del por favor. Constitucional la ceremonia de la apertura del año jurisdiccional. El Tribunal Constitucional saluda la presencia de las distinguidas autoridades y personalidades que nos acompañan en esta ceremonia, en la que prestarán juramento como presidente el magistrado Óscar Marco Antonio Urbiola Jani, como vicepresidente el magistrado Manuel Jesús Miranda Canales y como director del Centro de Estudios Constitucionales magistrado Carlos Augusto Ramos Núñez. Constitucional 2015. Seguidamente, acto de juramentación. La juramentación del presidente electo, doctor Óscar Urbiola. Invitamos al doctor Miranda al cargo Canales de magistrado Manuel Miranda. Y al doctor Urbiola a proceder con el acto. Acto de juramentación del presidente electo, doctor Óscar Marco Antonio Urbiola Jani, a cargo del magistrado Manuel Miranda Canales. Elección realizada en el pleno de fecha 1 de diciembre del 2014. Se viene realizando el juramento al presidente electo del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. El magistrado Manuel Miranda es quien ha tomado juramento en este momento al presidente electo, el doctor Óscar Urbiola. A continuación se procederá también al acto de juramentación del vicepresidente electo, doctor Manuel Miranda. Acto de juramentación del vicepresidente electo, doctor Manuel Jesús Miranda Canales, a cargo del doctor Óscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. Es el preciso momento en que el doctor Manuel Miranda, vicepresidente del Tribunal Constitucional, toma juramento al presidente del Tribunal Constitucional. La juramentación del vicepresidente, el doctor Manuel Miranda, a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola. Ceremonia a la que asisten los presidentes de los tres poderes del Estado, ministros, titulares de los órganos autónomos, así como también autoridades legislativas, judiciales, diplomáticas, académicas y reconocidas personalidades del ámbito jurídico de nuestro país. Óscar Urbiola Jani, presidente del Tribunal Constitucional. Cabe recordar que en el mes de diciembre último, y por acuerdo del Pleno de Magistrados del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola Jani fue reelegido como titular del máximo órgano de justicia constitucional del país. El artículo 22 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional dispone que el cargo del presidente es prorrogable por un año más por reelección. De esta manera entonces se ha procedido a la juramentación del director electo del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Carlos Ramos Núñez, a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola.
Se espera en breve que el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola, brinde unas palabras en esta ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional 2015, aquí en la sede del Tribunal Constitucional. Presidente del Tribunal Constitucional. El doctor Óscar Urbiola, señor presidente maestro en Derecho de la Empresa y abogado de la Universidad Católica Santa María Arequipa, es el presidente del Tribunal Constitucional y estas son sus palabras. Señor presidente del Poder Judicial de la República, don Víctor Ticona Postigo. Señora vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa. Señor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera. Señor fiscal de la Nación, don Pablo Sánchez. Señor defensor del pueblo, Eduardo Vega. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, don Francisco Tábara. Señor jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, don Jorge Irribarra. Señor Contralor General de la República, don Fuad Curi. Señor presidente del Fuero Militar Policial. Señores ministros de Estado. Señores congresistas de la República. Apreciados colegas magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, magistrados supremos, miembros de la Junta de Fiscales Supremos, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores jefes de misiones diplomáticas, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores exmagistrados del Tribunal Constitucional, estimados funcionarios y trabajadores del Tribunal Constitucional, señoras y señores. La generosidad de mis colegas magistrados explica que por tercer año consecutivo tenga el privilegio de dirigirme a ustedes en la inauguración del año jurisdiccional constitucional. No solo me otorgan un voto de confianza como presidente del Tribunal Constitucional cuando asumieron su mandato en junio del 2014, sino que me han reelegido en el cargo en diciembre último, conforme a la opción prevista en nuestro reglamento normativo. Vaya hacia ellos, a todos ellos, mi gratitud por el alto honor que me han conferido. En las ceremonias realizadas en los 2 años anteriores, con una composición distinta del Pleno de Magistrados, dediqué parte importante del discurso de orden a tratar de conciliar 2 posiciones aparentemente contradictorias. Por un lado, a exhortar al Congreso de la República a la elección de nuevos magistrados, en tanto que ya había vencido el plazo de 5 años por el que fueron elegidos mis entonces colegas. Y por otro lado, a defender la absoluta legitimidad en el ejercicio del cargo de estos últimos hasta que no sean reemplazados. A diferencia de esas ocasiones en las que algunos advirtieron cierto tono de reproche, hoy debo reiterar nuestro reconocimiento institucional al Congreso de la República en la persona de su presidenta, que nos honra con su presencia. No solo por haber cumplido con la elección de 6 nuevos magistrados, sino por el acierto de la decisión tomada. El país cuenta con un tribunal constitucional conformado por magistrados íntegros y conocedores del derecho, cuyos pronunciamientos podrán ser objeto de crítica, pero jamás de duda. La agitada historia de la entidad ha determinado que el recambio en la composición del Pleno sea gradual. Aunque suene poco elegante hablar en primera persona, debo recordar
que mi mandato de 5 años como magistrado vencerá el 30 de junio del 2015, razón por la cual, en mi condición adicional de presidente del Tribunal Constitucional, he cumplido hace unos días, exactamente el 30 de diciembre, con avisar de dicha situación a la Presidenta del Congreso de la República, antes incluso del plazo legal establecido, que es de 6 meses, a fin de que adopte las medidas conducentes a la elección de mi reemplazante. Estoy seguro que, así como ha procedido en el caso de mis colegas, el Congreso sabrá elegir a un jurista de elevadas cualidades personales y profesionales. Así como no tengo ningún reparo en notificar a la opinión pública que en 6 meses, a partir de la fecha, vencerá el periodo de 5 años para el que fui elegido como magistrado, tampoco lo tengo para señalar que hasta que mi futuro sucesor no me reemplace en el cargo, desempeñaré con firmeza la función de magistrado a plenitud, siendo coherente con la posición que esgrimí reiteradamente para el caso de los exmagistrados del colegiado anterior, respecto de quienes reivindiqué su plena legitimidad en el ejercicio del cargo hasta que fueron reemplazados. Y ustedes lo notaron, muchos de ustedes estuvieron presentes en la ceremonia de incorporación de los nuevos magistrados, en los que de manera objetiva los magistrados salientes se mantuvieron en sus puestos hasta que prestaron juramento los nuevos. Esto graficó de manera indubitable que los magistrados con periodo vencido ejercen sus funciones a plenitud hasta el último momento. Confieso que es incómodo referirme a este tema porque da la impresión de que se superpone el plano personal al institucional, pero es una posición principista e institucional. Mañana se tratará de mi caso, pero pasado podrá ocurrir lo mismo con mis colegas y se reabriría el debate. El Tribunal Constitucional, y en esto quiero enfatizar, como órgano de control de la constitucionalidad, debe de funcionar con sus 7 magistrados, todos, absolutamente todos, con capacidad para pronunciarse en los temas sujetos a su conocimiento y con la facultad de asumir las responsabilidades encomendadas por la Constitución. Aceptar, por el contrario, la tesis de que hay magistrados que no pueden intervenir en la solución de un caso por haber vencido el plazo de 5 años, lleva a que el Tribunal Constitucional se debilite. Su ley orgánica, en el artículo 10, ha previsto sabiamente qué debe hacer un magistrado en caso que el Congreso de la República no elija a su sucesor. Lo que debe hacer es continuar en el cargo hasta que sea reemplazado. Es un deber ineludible. Ni para la Constitución ni para la ley existen magistrados de primera o de segunda clase. Todos los magistrados contamos con las mismas prerrogativas hasta que seamos reemplazados por haber vencido nuestro mandato. Cuidado con caer en el juego de quienes soterradamente, y los hay muchos, buscan que un magistrado se abstenga de conocer un proceso valiéndose de argumentos que carecen de respaldo normativo. Y no lo voy a aceptar. Deseo hacer notar que lo hasta aquí dicho tiene que ver con la sucesión en el cargo de un magistrado. Distinto es el supuesto del ejercicio de la presidencia. Como en su oportunidad se lo hice saber a mis colegas, deseo informarles que pondré a mi cargo de presidente del Tribunal Constitucional, que hoy asumo, a disposición del Pleno, si al 1 de julio del 2015 el Congreso aún no ha elegido a mi sucesor, a fin de que decidan lo más conveniente para la institución. Sin duda alguna, la gestión 2013-2014 estuvo marcada por los avatares derivados del necesario recambio en la composición del Pleno del Tribunal Constitucional. En mi opinión, asistimos en los hechos a un periodo de transición y, como en toda transición, tuvimos momentos de crisis que hubo que afrontar cuidando de preservar el sentido de institucionalidad. Como recordarán,
A mediados de julio del 2013 se realizaron diversas protestas populares en contra de la elección de algunos de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que vendrían a suceder a mis colegas de entonces, originándose una grave crisis política en el país, frente a la cual el Congreso de la República decidió anular dicha elección el 24 de julio del 2013. Casi un año después, en mayo del 2014, dicho poder del Estado cumplió con elegir a los 6 nuevos integrantes del renovado Tribunal Constitucional, con quienes hoy comparto responsabilidades. Ya en funciones del nuevo Pleno, hubo ocasión para demostrar en los hechos el compromiso del Tribunal Constitucional en la lucha contra la corrupción. En octubre del 2014, ante noticias periodísticas que daban cuenta de la comisión de un presunto acto ilícito que involucraría a 2 exmagistrados del Tribunal Constitucional, con motivo de la resolución de un caso promovido por el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, en esta instancia, en abril del 2013, el Pleno no solo colaboró con el Ministerio Público en cuanto estaba a su alcance, sino que también decidió emprender una investigación interna sobre cómo se tramitó el expediente en aquel entonces, habiéndose entregado al fiscal de la Nación los resultados de dicha investigación en noviembre del 2014, dentro del plazo de 15 días que le otorgó el Pleno a la respectiva comisión. Sobre el particular, aprovecho la grata presencia del fiscal de la Nación hoy en funciones para solicitarle, señor fiscal de la Nación, muy respetuosamente, que disponga que se imprima la mayor velocidad que sea posible respecto de las investigaciones que en sede fiscal se vienen llevando a cabo sobre la probable participación de dichos exmagistrados, pues deben esclarecerse algunas imputaciones que perjudican nuestra imagen institucional, pese a que están vinculadas con supuestas actuaciones a título personal. Yo estoy seguro que su gestión, señor fiscal, así lo va a hacer. No solamente el Tribunal Constitucional tiene expectativas sobre esto, sino la ciudadanía y los medios de comunicación que están pendientes de lo que haga el Ministerio Público. En materia administrativa, quizás suene pretencioso decirlo, pero ustedes deben saber que se encuentran en una sede en la cual prácticamente no existe ambiente físico que no haya sido objeto de mejora, como lo atestiguan la sala de audiencias, la sala de plenos, la sala de abogados, la sala de recepción, la oficina de sistemas, las oficinas de los magistrados, el completo sistema de archivos de la entidad, entre otros espacios. Sin embargo, esta imponente casona no es de propiedad del Tribunal Constitucional. De hecho, un viejo anhelo de quienes nos han antecedido en el cargo ha sido contar con un local propio en Lima. Basados en los avances, lecciones y experiencias vividas, y gracias al respaldo del renovado Pleno y a la tenacidad del secretario general Óscar Zapata Alcázar y su equipo, estoy en condiciones de informarles con satisfacción que el Tribunal Constitucional ocupará su sede principal en Lima hacia fines del 2016, aproximadamente en el inmueble donde hoy funciona un importante local del Banco de la Nación de alrededor de 16.500 metros de área construida y que están ubicados en la intersección de las avenidas Javier Prado Oeste y Arequipa. Y ello ha sido posible gracias a la ejecución de un mecanismo de adquisición interestatal, pues hemos comprado el inmueble al referido banco, cuyo presidente ejecutivo nos acompaña en esta ocasión, bajo el manto de transparencia que una operación interestatal como esta debe exhibir. En el plano internacional, debo destacar que en septiembre del 2014, el Tribunal Constitucional peruano, en representación de los tribunales constitucionales de Iberoamérica, tuvo el alto honor de presidir la primera sesión plenaria del tercer Congreso Mundial de Justicia Constitucional celebrado en Seúl, Corea, donde se trataron los temas sobre los desafíos de la integración social en el mundo globalizado. A dicha conferencia mundial asistieron representantes de más de 100 países. Esta muestra de confianza se ha visto consolidada con nuestra elección como organizadores de la 13ª reunión de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que congrega a los tribunales y cortes constitucionales de Iberoamérica,
encuentro que se llevará a cabo en Lima el año 2016 y que constituye uno de los retos importantes para esta gestión. Adicionalmente, fuimos elegidos por el Tribunal Constitucional de República Dominicana como tribunal referente para brindarles asesoría técnica en el marco de un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de un sistema informático de gestión de expedientes, lo que ha tenido lugar exitosamente durante este año, por lo que podemos afirmar que hemos exportado un modelo de gestión. En el ámbito académico, resalta la intensa actividad desplegada por el Centro de Estudios Constitucionales, encabezado hoy por el magistrado Carlos Ramos Núñez, que continúa con el dictado de cursos y talleres de capacitación, así como con la publicación de obras jurídicas de especial relevancia y de distribución gratuita, como el libro titulado 30 años de la jurisdicción constitucional en el Perú y la 7ª edición de la revista peruana de Derecho Constitucional dedicada al tema de la descentralización. En el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha dictado importantes resoluciones, como la que admite el uso del polígrafo en los centros de trabajo cuando exista sospecha razonable de un grave perjuicio al empleador, o aquella que declaró improcedente el pedido de nulidad de la SUNAT de una sentencia suscrita por ex magistrados recaída en un proceso de amparo promovido por Panamericana Televisión en función del respeto a la garantía de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Asimismo, se declaró fundado un amparo interpuesto por personas con discapacidad visual en contra de un supermercado ordenándole que permita a los demandantes acceder a sus instalaciones asistidos por perros guía y que garantice la permanencia de estos de manera ilimitada, constante y sin trabas. Y se declaró inconstitucional la aplicación de una multa cuando los sorteados para hacer el servicio militar obligatorio no asistían al llamamiento forzoso. Sin embargo, merece mención especial la primera resolución dictada por el nuevo Pleno en julio del 2014, por la cual se dejó sin efecto la orden dada por el anterior colegiado al Consejo Nacional de la Magistratura, consistente en nombrar a un postulante como fiscal supremo, decisión que obedeció al hecho de haberse acreditado la vulneración de la cosa juzgada y la afectación de las competencias constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, debe relevarse el primer precedente vinculante aprobado por el nuevo Pleno en agosto del 2014, que busca agilizar la solución de aquellos casos que realmente requieran tutela de urgencia, en forma similar a lo que ocurre en muchos otros tribunales y cortes constitucionales del mundo, según muestra el derecho comparado. En tal sentido, el tribunal priorizará la atención de dichos casos y denegará, sin más trámite, el recurso de agravio constitucional de aquellos otros en los que carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque, o cuando la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, así como cuando la cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, o, finalmente, cuando se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Estoy convencido de que este precedente contribuirá, además, a reducir la carga procesal existente. A la fecha, en aplicación de este precedente vinculante, se han aplicado en 882 causas ingresadas al tribunal a través de sentencias interlocutorias denegatorias. En diciembre del 2014 nos pronunciamos en una acción de inconstitucionalidad presentada por más de 5.000 ciudadanos, interpretando que la ley que disponía el cierre de la lista de los fonavistas al 31 de agosto del 2014 era inconstitucional, pues constituía una restricción indebida del derecho de propiedad y resolviendo que debía procederse al pago de aquellos aportantes al FONAVI que se habían inscrito hasta el 31 de agosto del 2014 y que es motivo de aclaración pendiente en la actualidad. El tribunal se pronunciará oportunamente en los próximos días. Muchas resoluciones se quedan en el tintero pendientes de comentar, importantes por supuesto, pero que para no abusar de su amabilidad y su paciencia no las podemos mencionar.
Más aún si consideramos que se han publicado 5.456 resoluciones en el 2014. Deseo culminar este rubro destacando que la productividad del Tribunal Constitucional no se ha afectado en estos 2 años de mi presidencia, pese a las marchas y contramarchas ocurridas con motivo de la recomposición del Pleno de Magistrados, y no obstante las dificultades propias que entrañan un recambio casi total del Pleno, pese a algunos comentarios en algunas redes sociales que tratan de desprestigiar al presente colegiado. Así lo demuestran las estadísticas a las citadas 5.456 resoluciones publicadas en el 2014, se suman las 5.690 resoluciones publicadas en el 2013. Cifras, recalco, que son superiores a las 4.176 resoluciones publicadas en el 2012 y a las 4.858 publicadas en el 2011. Las cifras son contundentes. La data reseñada refleja que la productividad en estos 2 años de gestión no se ha detenido, sino que, por el contrario, ha aumentado en comparación con los años anteriores, meta que se ha cumplido sin descuidar la necesaria atención que debe prestar el Tribunal Constitucional a los aspectos de probidad, recalco, probidad, eficiencia administrativa, solvencia académica y presencia internacional, que debe caracterizar a toda institución del Estado peruano. Dicho esto, es probable que un porcentaje considerable de las causas conocidas por el Tribunal Constitucional nunca debió llegar a él. Me explico. Como saben, el modelo de justicia constitucional peruano, en el modelo de justicia constitucional peruano, tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional compartimos responsabilidades en los procesos constitucionales de la libertad, como son el habeas corpus o el amparo. El Poder Judicial ve una causa en primera y segunda instancia, y nosotros en última y definitiva instancia. Solo aquellas demandas que son rechazadas a nivel de sala de la Corte Superior de Justicia ingresan al Tribunal Constitucional. Me pregunto, ¿qué pasaría entonces si las salas superiores declararían fundados en mayor medida los amparos presentados? Obviamente, se protegería el derecho fundamental vulnerado en un plazo menor. Hoy en día, un amparo no demora menos de 2 o 3 años. Esa no es tutela de urgencia. La decisión adquiriría calidad de cosa juzgada y esos procesos ya no se elevarían al Tribunal Constitucional. Es evidente que no se trata de darle la razón a quien no la tiene, pero sí debemos preguntarnos si es que acaso algunos jueces del Poder Judicial no se están refugiando en el cómodo expediente de negar los procesos constitucionales al ser conscientes de que existe una instancia adicional para revisar el caso. Que vaya todo al Tribunal Constitucional. Tenemos una carga de casi 8.000 expedientes, en su mayor parte improcedentes. Tengo la convicción de que la especialización de los jueces del Poder Judicial en materia constitucional contribuiría a que las causas se resuelvan definitivamente en esa instancia. Y con esto también terminaríamos con ese eterno conflicto entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con todos los beneficios que he detallado, y es por ello que veíamos con buenos ojos el funcionamiento de juzgados y salas constitucionales en algunas Cortes Superiores de Justicia del país. En esa línea de pensamiento, deseo manifestar muy respetuosamente, señor presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la República, la expedición de la Resolución Administrativa 415-2014 CEPJ, publicada el 25 de diciembre último, mediante la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha convertido a la Sala de Derecho Constitucional de Lambayeque en una sala laboral adicional a las ya existentes, así como ha convertido al Juzgado de Derecho Constitucional de Ayacucho y al Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco en sendos juzgados civiles, desmantelando la Administración de Justicia Constitucional que necesariamente por especialidad debe existir en el Poder Judicial. Invocamos al flamante presidente del Poder Judicial
que, haciendo honor a la tradición jurídica de Arequipa, rectificará estos errores y que nos honra hoy con su presencia, y a los señores integrantes de dicho Consejo Ejecutivo a examinar estas medidas en el marco de su autonomía institucional, así como a evaluar el hecho de que Lima, que es el distrito judicial de donde provienen la mayor cantidad de procesos que arriban al Tribunal Constitucional, carece de salas especializadas en materia constitucional. Una paradoja. Somos conscientes de que no hay soluciones mágicas para contrarrestar la carga procesal, pero considero, y disculpen por la discreción, que en la política jurisdiccional debe tenerse presente la expectativa del justiciable que desea que el juez o la sala de su domicilio resuelva el caso y se restablezca el ejercicio de su derecho vulnerado, y en función de eso evaluar las medidas que correspondan. A propósito de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso Fonavi, proceso en el que, como señalé, desde nuestro punto de vista se ha defendido el derecho a la propiedad de los fonavistas, se ha cuestionado por parte de algunos sectores de la opinión pública nuestro compromiso con el equilibrio presupuestal, y en general se ha deslizado que estaríamos afectando el capítulo económico de la Constitución vigente. No me anima a extenderme sobre los alcances de una sentencia publicada, pero sí quisiera de los magistrados con la Constitución, y en particular con su capítulo económico. Más allá de las visiones ideológicas de cada magistrado, existe un juramento que nos une, que es la defensa de la Constitución de 1993. En esa dirección, juzgo oportuno reivindicar el valor de todos los derechos fundamentales, sin excepción, entre ellos los de carácter económico. No podemos aceptar, por tanto, la velada insinuación de algunos en el sentido de que algunos derechos, como el de propiedad, deben gozar de un menor nivel de protección. Tan importante es el derecho fundamental de un consumidor como el de un trabajador, como el de un inversionista. En sintonía con lo expuesto, considero oportuno recordar que en el Perú el Estado actúa de manera subsidiaria, es decir, emerge como garante final del interés general, desde el momento en que su tarea consiste en la intervención directa para satisfacer una necesidad real de la sociedad, cuando la colectividad y los grupos sociales a los cuales corresponde en primer lugar la labor de invertir, no están en condiciones de hacerlo. De este modo, el principio de subsidiariedad, más que un mecanismo de defensa contra el Estado, resulta ser un instrumento para la solución de conflictos. No se basa en una concepción confrontacional entre el Estado y la sociedad, sino en una visión integradora y consensuada de la sociedad, cuyas partes, mediante vínculos de tipo subsidiario, se recomponen armónicamente en un proceso que gradualmente desciende desde el ciudadano hasta el Estado a través de las formaciones sociales intermedias. A diferencia de la Constitución de 1979, que no establecía claramente la subsidiariedad de la intervención de los poderes públicos en la economía, la actual Constitución prescribe expresamente en su artículo 60 que solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La encíclica 40º Anno, refiriéndose al principio de subsidiariedad, señala en su punto 79 cómo no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e industria. Así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Termino la cita de la encíclica. Conforme entonces al principio de subsidiariedad, el Estado, sociedad mayor, debe ponerse una actitud de ayuda respecto a los individuos y sus organizaciones y no debe cortar la libre iniciativa de los particulares. Dentro del marco establecido por el principio de subsidiariedad y en el ejercicio de su actividad económica, el Estado, tal y conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución, asume roles sociales en áreas tales como
promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, en un régimen de economía social de mercado en el que el respeto al derecho de propiedad es fundamental. A veces, la unanimidad absoluta en torno a un asunto puede ser sospechosa, por encubrir un pensamiento totalitario que en un Estado constitucional como el peruano debe ser rechazado categóricamente. Por ello, los magistrados del Tribunal Constitucional aceptamos de muy buena gana las críticas de buena fe vertidas a sus sentencias. Y no solo porque constituye el ejercicio de un derecho de las personas reconocido en la Constitución, sino también porque creemos que siempre es una buena noticia para la democracia que se expresen visiones distintas sobre una materia. Valoramos también, y mucho, los gestos de los titulares de los principales poderes del Estado, que pese a las divergencias de opinión que puedan tener, son capaces de compartir un mismo espacio y de mantener un diálogo alturado, con pleno respeto a la independencia de los organismos constitucionales autónomos. Por esa razón, saludamos la presencia del señor Presidente Constitucional de la República en esta ceremonia, independientemente de que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional hayan coincidido o no con la posición del Gobierno durante estos 2 años de gestión, y que hayan sido objeto de crítica por su parte. Debo resaltar que su conducta democrática de respeto a la institucionalidad lo enaltece y fortalece la consolidación del Estado de Derecho en el Perú. De esta manera, finalmente, declaro formalmente la apertura del año jurisdiccional constitucional 2015 en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiol, en esta ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional 2015. El respectivo saludo que hace a las autoridades presentes, donde destaca la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala-Tazo. A continuación se va a proceder a dar lectura de la resolución mediante la cual se da a conocer la conformación de las salas para el periodo 2015. El acuerdo de pleno de fecha 6 de enero de 2015 y considerando que de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, este está constituido por dos salas de 3 integrantes cada una, que el artículo 12 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional establece a quién corresponde presidir cada una de las salas, que con el fin de continuar con el adecuado funcionamiento de la actividad jurisdiccional se ha establecido la nueva conformación de las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional. En uso de las facultades conferidas a esta presidencia por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y su reglamento normativo, se resuelve. Artículo primero, establecer la nueva conformación de las salas primera y segunda del Tribunal Constitucional, las mismas que quedan integradas de la siguiente manera. Sala primera, Manuel Jesús Miranda Canales, quien la presidirá. José Luis Ardón de Taboada, Eloy Andrés Espinosa Saldaña Barrera. Sala segunda, Carlos Augusto Ramos Núñez, quien la presidirá. Ernesto Jorge Blume Fortini, Marianela Leonor Ledesma Narváez. Artículo segundo, comunicar la presente resolución a la Secretaría General, a la Secretaría Relatoría, a la Coordinación General del Gabinete de Asesores y a las Oficinas de Planeamiento y Desarrollo y Control Institucional. Regístrese y comuníquese, doctor Óscar Urbiol Ahani, presidente del Tribunal Constitucional. La ceremonia ha concluido. Agradecemos la presencia del señor Ollanta Humala-Tazo, presidente constitucional de la República, e invitamos al doctor Óscar Urbiol Ahani, presidente del Tribunal Constitucional, acompañado. De esta manera entonces ha concluido la ceremonia de apertura del año jurisdiccional constitucional del Tribunal Constitucional para el año 2015, donde hemos presenciado la juramentación del presidente de este órgano,
de igual forma el vicepresidente y el director del Centro de Estudios Constitucionales. De esta manera entonces nosotros vamos a dar por culminada esta transmisión oficial desde la sede del Tribunal Constitucional en el Cercado de Lima, en el Centro Histórico. Adelante, colegas en estudios.